¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. A falta de tráiler o silueta de KOF 15 esta semana, debido en gran parte a que la semana pasada tuvimos dos revelaciones, K e Isla, esta semana les traigo este video relacionado a la 15ª entrega de KOF, para compensar. Como sabrán, en la Tokyo Game Show fue liberada una demo al público que asistió. Esta demo contenía a 8 personajes jugables, salieron muchos gameplays, combos y demás, pero algo que destacó y mucho en la comunidad fue el hecho de las diferentes paletas de colores para los personajes. Y he aquí el tema del video de hoy. Yo publiqué esto en la semana, y pues aquellos que me conocen sabrán que no lo digo en serio. Fue más a modo de chiste, ya que se me hacía una increíble coincidencia. Sin embargo, poco tiempo después, empecé a encontrar más y más coincidencias, por lo que me puse a pensar, ¿y si no son coincidencias y son referencias? Y pues por eso he decidido hacer el video de hoy, dedicado a las paletas de colores de todos los personajes de la demo, y sus coincidencias o referencias con otros personajes. He encontrado algunas, no en todas veo algo que coincida, sin embargo es bastante interesante, y cuanto menos curioso. Tú serás el juez y decidirás si es una coincidencia o una referencia. Muy bien, dicho esto, comencemos. Iniciemos con Kyo Kusanagi. Esta es su paleta de color entera. Antes de comenzar, quiero agradecer a Gabriel Artpix, que es el encargado de este hermoso trabajo en pixel art de los personajes de KOF 15. Si quieres ver más de su contenido, te invito a seguirlo en Twitter, que hace unos excelentes renders. Iniciemos con el color 2 blanco de Kyo Kusanagi. Este color haría referencia al traje de Kyo en la saga de Nest. Luego tenemos el color 3 azul, que podría hacer referencia a la vestimenta de Shingo, que como sabemos ostenta este color. El color número 4 rojo podría hacer referencia a Aoi Kusanagi, del videojuego KOF Kyo. El color número 5 hace referencia al traje que tuvo en la saga de Orochi, por los pantalones negros más que nada. El color número 7 marrón, por el color de piel y el toque oscuro en su vestimenta, podría hacer referencia a Kusanagi. Y por último, el color número 8 violeta, podría hacer referencia a Seo Kusanagi, que si bien no combina la vestimenta superior, la vincha roja y el pantalón blanco sí. Continuemos con Yori Yagami. Esta es su paleta de colores. En el color número 5 beige, yo creo que hace referencia a Mr. Big, personaje de Art of Fighting. En el color número 8 blanco, varios usuarios han encontrado que se parece mucho a Kiryu, el protagonista de la saga Yakuza. Continuemos con Isla. Esta es su paleta de colores. El color número 3, rosa, puede hacer referencia al personaje Lucky Glauber. El color número 5, violeta, también puede hacer referencia al personaje Lucky Glauber. El color número 6, negro, puede hacer referencia a Heavy D. El color número 7, celeste, puede hacer referencia a Brian Butler. Estos últimos dos más que nada es por las coincidencias en sus paletas de colores. Continuemos con Terry. Esta es su paleta de colores. El color número 8 blanco podría hacer referencia a Mario Bros con la flor de fuego, una referencia a que estuvo en Super Smash Bros Ultimate. Seguimos con Athena. Esta es su paleta de colores. El color número 8 violeta
En un principio, Athena tiene la piel blanca en el gameplay, recordándome mucho a Nilonbird, puesto que comparte los ojos violeta, el cabello corto blanco y la vincha y ropa negra. Pero en la selección de personajes muestran que es de piel morena, quizás haciendo referencia al nuevo personaje de KOF 15, Delores. Pasamos a Mai, esta es su paleta de colores. El color número 5 es mucho más blanco y rojo que en las entregas pasadas. Sé que ha tenido esta coloración en varios KOF, pero aún así la agrego por ser un color de KOF 15 también. Haría ahora más referencia al traje alternativo de Kazumi de Dead or Alive, una referencia a que Mai estuvo precisamente en este título. El color 7 azul podría hacer referencia también a Kazumi de Dead or Alive, pero a su traje principal, y los bordes naranja harían alusión a su cabello. Pasemos a Leona, esta es su paleta de colores. El color 2, blanco, puede hacer referencia a las musculosas blancas que utilizan Fio y Eri de Metal Slug. Luego, en cuanto a Yunei, esta es su paleta de colores completa. Pero sinceramente no he encontrado ninguna posible referencia, así que los invito a ustedes a dejar alguna referencia que haya dejado pasar tanto para Yunei como para los demás. No creo que todos tengan un color que haga referencia a algo, sin embargo, sí que parece curioso y hay cierta similitud con algunos personajes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que hay referencia a otros personajes con estas paletas de colores? ¿O es simplemente una gran coincidencia? Y está demasiado rebuscado en algunos casos. Pues los invito a dejar su comentario, los estaré leyendo. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.